Que abre caminos en medio del mar, que vuelve el desierto en un manantial, encima de todo siempre reinará. Aquel que hace posible mi capacidad y a lo inservible lo hace brillar, encima de todo siempre reinará. Te invocaré, mi Dios, mi Rey. Te invocaré, mi Dios, mi Rey. Aquel que a los perdidos los vino a buscar, y que su presencia nos llena de paz, encima de todo siempre reinará. Aquel que puede dar vida donde no la hay, y que en mis carencias se hace abundar, encima de todo siempre reinará. Te invocaré, mi Dios, mi Rey. Te invocaré, mi Dios, mi Rey. Usas las tormentas para mi bien, vientos en contra, a mi favor encima de todo siempre reinará. Te invocaré, mi Dios, mi Rey. Te invocaré, mi Dios, mi Rey. Usas las tormentas para mi bien, vientos en contra, a mi favor encima de todo siempre reinará. Usas las tormentas para mi bien, vientos en contra, a mi favor encima de todo siempre reinará. Siempre reinará. Siempre reinará. Siempre reinará. Siempre reinará. Siempre reinará.
manos, que alcance mi voz, que alcance mi alma. Eres mi razón, siente mis vacíos, mi necesidad. Sabes mi suspiro, eres mi razón. Es tu presencia, tu corazón. Quiero servirte, eres mi razón. Es tu presencia, es tu amor. Arrebatas mi alma, eres mi razón. Te alcancé en mis manos, te alcancé mi voz, te alcancé mi alma. Eres mi razón, siente mis vacíos, mi necesidad. Sabes mi suspiro, eres mi razón. Es tu presencia, tu corazón. Quiero servirte, eres mi razón. Es tu presencia, es tanto amor, arrebatas mi alma, eres mi razón. Estoy por ti, te amo Dios, te amo Dios. Siente mis vacíos, mi necesidad. Sabes mi suspiro, eres mi razón. Es tu presencia, tu corazón. Quiero servirte, eres mi razón. Es tu presencia,
hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarles a través de este medio. Es una gran bendición estar en contacto con usted, estando físicamente lejos, pero en el corazón y en el espíritu, estando tan cerca, tan unidos. Muchas gracias por unirse a esta transmisión. Muchas gracias por acompañarnos cada momento en el que podemos tener ese privilegio de transmitir un pensamiento de la palabra de Dios con usted. Gracias, y bueno, les recuerdo que no olvide estar en comunicación con nosotros por medio de cualquier vía que usted tenga a la mano. Escríbanos en Facebook, en WhatsApp, háganos preguntas respecto de la prédica, de la plática. Salúdenos, no se olvide de estar en contacto con nosotros y nosotros, por supuesto, con usted. Espero que disfrute este momento y disfrute también del tiempo de alabanzas que cada domingo estamos compartiendo con usted. Acuérdese que tenga su Biblia a la mano, tenga un cuaderno para anotar y llame a sus amigos y a su familia para escuchar la palabra de Dios. Quiero compartir con usted un tema corto que le llamé legalismo puro. Esta plática, esta conferencia corta, legalismo puro. Aunque la palabra legalismo, legalista, ha tomado un tono desde el principio, ¿verdad?, en los ámbitos cristianos y protestantes, un tono negativo, porque tiene que ver un legalista desde el punto de vista protestante, por decirlo así, llamarlo así, alguien que cuida los excesos de la ley, tiene que ver, se basa en una doctrina en la que se basa en sus esfuerzos personales para alcanzar situaciones, cosas, conceptos, vida que Dios nos ha ofrecido, ¿verdad? La vida de Dios, pero que se basa en los esfuerzos humanos. Sin embargo, en un diccionario la palabra legalista tiene que ver con una persona que da primacía al cumplimiento de las leyes, o sea, pone en primer lugar sobre cualquier situación y circunstancia el que se cumplan las leyes, hablando de leyes de la tierra, ¿verdad? Y Dios nos ha llamado a ser legalistas puros, a que demos el primer lugar al cumplimiento de sus leyes en nuestra vida, no desde un escritorio, no detrás de un escritorio, de una mesa, de una oficina, sino principalmente en nuestro corazón, encontrar que el cumplimiento de su palabra en nuestro corazón, la obediencia a su palabra es muy importante. Y quiero decirle que la Biblia habla de eso desde la semana pasada que compartí con usted acerca de David, ¿verdad? David era un legalista porque él amaba la ley de Dios. Le pido una disculpa, la semana pasada el audio estaba fallando y se oyó muy bajito, espero que sea claro en esta ocasión. Entonces David era un legalista desde el punto de vista del concepto o definición de este diccionario, porque ponía en primer lugar el cumplimiento de las leyes de Dios en su vida, ¿verdad? Él amaba la ley de Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 97, que te quiero volver a leer. Oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Oír la voz de Dios y obedecerla era todo el deseo que David tenía en su vida, aunque era un rey, ¿verdad? Era un general, era un valiente del ejército. Sin embargo, todos los deseos de su corazón y de su vida estaban enfocados en oír la ley de Dios y obedecer esa ley. Al oír a Dios en su ley, él podía ver el interés de Dios en su vida. Dios está interesado siempre en nuestra bendición, en nuestra situación, en nuestra salud, en nuestra familia y en todas las situaciones alrededor de nosotros. Dios está interesado en usted, en mí y en todos los que
existen porque Él es el dueño, Él es el creador. Entonces cuando David oía su ley, él podía ver el interés de Dios en él. La acción de oír la palabra de Dios, las leyes de Dios, debe de ir acompañada de fe, dijimos la semana pasada, para que el resultado sea obediencia. Hebreos 4:2 dice que a los hermanos judíos de aquel tiempo no les aprovechó el oír la palabra de Dios, Hebreos 4:2, porque no iba acompañada de fe. Romanos 10:17 también dice la palabra de Dios, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que empezamos movidos por Él, por Dios mismo, desde adentro hacia afuera. Oímos su ley y en lo profundo de nuestro corazón Él produce fe al oír esa ley, y entonces con su ayuda y en su gracia estamos obedeciendo esa ley, esa palabra que Él puede hablar a nosotros. Estamos a veces tan absorbidos por el libro, no estoy menospreciando el libro, pero estoy hablando del libro físico impreso, que nos olvidamos del gozo que puede producir la palabra de Dios, no el libro impreso, pero estamos a veces tan absorbidos por él que olvidamos de gozarnos en él y por él. Olvidamos lo importante que somos para Dios por lo que Él dice en su palabra y por lo que Él estableció sus leyes. Él las estableció para ayudarnos, para darnos vida. Podemos decir esta mañana que si no hay obediencia, no hemos escuchado su voz. Porque ¿a qué obedecer si no hemos oído ninguna voz? Y entonces no hemos tenido fe en ello. Número 1, primero oyes la palabra de Dios para que se produzca fe. Número 2, crees. Oyes y enseguida crees. Número 3, obedeces a la ley. Y entonces se produce la vida de Dios, porque su palabra es viva, porque Él es vida y Él es su palabra. ¿Sí? Vamos a ver Deuteronomio 30, versículo 5. Quiero leer para ti esa escritura. Deuteronomio 30. Vamos a ver desde el 1, a ver si tienes ahí tu Biblia. Sucederá que cuando hubieres venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios por causa de una desobediencia y de no atender el mandamiento, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedeciereis su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allí te tomará. Cuando volvamos a escuchar la voz de Dios, tengamos fe en ella y querramos obedecerla. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circundará, el versículo 6, Jehová tu Dios tu corazón. Fíjate bien, no está diciendo que ibas a memorizar, que es importante, pero está hablando ahora de un asunto interno. Primero no obedecimos y después, para poder obedecer, Él tuvo que haber hecho algo dentro de nosotros. Dice aquí en el 6, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas, con el propósito de que vivas. Déjame leerte aquí más. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás, oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Ponemos por obra hasta que algo sucede dentro de nosotros, un milagro,
un nuevo nacimiento, la vida de Dios dentro de nosotros. Y te hará Jehová Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de manera que se gozó sobre tus padres cuando obedeciereis la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, dice la palabra de Dios. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo, ni nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas, dice. Así que hay una palabra que Dios ha traído y ha profundizado, ha implantado en nuestro corazón. Hay una ley que Él ha puesto como al principio. La ley ya existía, es eterna, ¿verdad? Existía en la conciencia del hombre, en el corazón del hombre. Pero por causa de las transgresiones fue introducida esa ley escrita, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y después de esa ley escrita, Dios en ese nuevo pacto dijo, como ellos no pueden obedecer, yo voy a introducir por Cristo Jesús esa ley en su corazón para que me obedezcan. Y es lo que Dios está diciendo aquí en esta palabra bendita, ¿verdad? Así que miren, el propósito de Dios y de su ley es que vivamos, que tengamos su vida. Ahí vienen a atender su ley escrita en el corazón. No una ley fuera, no el libro que nos puede absorber, sino la misma palabra, la esencia de su palabra, el espíritu de la palabra en nosotros. Mira, hay algunos legalistas del antiguo pacto, ¿verdad? Hombres que amaron la ley de Dios como David dijo, oh, cuánto amo tu ley, le dijo a Dios en el Salmo 119:97. Uno de ellos fue Enoc. La Biblia dice, y caminó Enoc con Dios. Fue un legalista puro porque atendió a esa ley que no estaba escrita, que no había llegado a través de un Moisés, pero que estaba allí en su corazón y pudo caminar con Dios, porque la tenía dentro, pudo oír su voz y pudo obedecer su voz. Y Dios, dice la Biblia, lo traspuso para no ver muerte, porque oyó la ley, obedeció la ley. Tenemos a Abraham, que también le creyó a Dios, sin haber una ley escrita, sino en su conciencia y en su corazón. Tenemos a un David, que decíamos, un legalista puro que amó su ley. Y un Jesucristo nuestro Señor, que no solo la amó, nos dice la palabra, sino que la cumplió, ¿verdad? Ya no estamos nosotros bajo la condenación de la ley, como dice la Biblia, porque morimos con Cristo. Y vemos el ejemplo de todos ellos como legalistas, como hombres atendiendo a la ley de Dios, oyendo la voz de Dios, creyendo y obedeciéndola. Nosotros ya no estamos bajo esa condenación de la ley, porque cualquiera que no cumpliera la ley tenía que morir. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos alejados de Dios, pero ya no hay más condenación, porque morimos con Cristo y somos libres de la condenación de esa ley. Si no obedecíamos teníamos que morir, pero en Cristo morimos. ¿Cómo nos puede culpar la ley si hemos muerto? Y hemos muerto con Cristo, hemos muerto. Y ahora la ley la tenemos escrita en el corazón. Nunca la pudimos obedecer. Y en Cristo la ley no está escrita de forma externa, sino en lo interior. Somos motivados por Dios para obedecerla desde dentro de nuestro corazón, para ejecutarla, para hacer su voluntad. Gracias a Dios por Cristo. Podemos ser legalistas puros que aman su ley. Somos motivados por Él
para todo por Dios, ¿verdad? En Cristo Jesús ahora. Todo inicia ahí en Dios, desde dentro de nosotros. Oímos la palabra, creímos la palabra, creímos lo que nos habló de Cristo, el Salvador, que vino. La ley no ofrecía salvación, solo guiaba al hombre y lo hacía conocedor de sus pecados y de su insuficiencia para ser salvo. Pero Cristo vino para salvarnos. Él vino y nos salvó y nosotros lo creímos y todo inició ahí en Dios. Es como la oración, el ayuno, la escudriñar las escrituras, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos motiva a orar? Tiene que nacer de adentro, desde allí, tiene que iniciar en Dios. La oración inicia en Dios. Cuando no inicia en Dios, entonces inicia en nosotros, se convierte solamente en algún rito, ¿verdad? En alguna situación externa y algo que estamos haciendo como para tratar de alcanzar a Dios. No estamos tratando de alcanzar nada con la oración. ¿Pero qué nos motiva a orar? ¿El miedo a la pandemia? ¿El miedo a morir? ¿El miedo a que algo suceda si no oramos? Que tu oración sea motivada por Dios en tu corazón, que Dios te mueva, te despierte en la noche a la hora que sea y que te diga que tienes que hablar con Él y tienes que pedir y orar. ¿Qué nos motiva? El querer ser más espiritual cuando oramos. Ya somos espirituales en Cristo Jesús. No hay condenación, dice la palabra de Dios, para los que están en Cristo Jesús. Tiene que ser motivado el hombre para orar y para ayunar. Si estás en Cristo, no hay ninguna condenación para ti. ¿Qué te motiva a servir? ¿Qué te motiva a seguir adelante? ¿El miedo al infierno o a una tribulación o a una situación? Cristo debe de ser el motivo. Dios debe de ser el motivo de lo profundo de tu corazón. No hay ninguna condenación para ti si estás en Cristo. O sea, los que no viven conforme a la carne, dice la palabra de Dios. O sea, los que no se apoyan en las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? Todas aquellas cosas, situaciones y esfuerzos meramente humanos que nosotros queremos realizar para alcanzar la salvación. Esas son las obras de la ley. Pero tú y yo no podemos alcanzar nada por las obras de la ley. No podemos ser salvos de ningún infierno, de ninguna tribulación, de nada, sino por nuestra fe en la palabra. Esa fe que produce la palabra en nosotros y que nos lleva a vivir obedientes en Él, en el Espíritu. Dice que no hay condenación, ¿verdad? Para los que no viven conforme a la carne, para ellos, ¿verdad? Los que viven conforme a la carne, sí hay condenación, pero los que viven conforme al Espíritu, los que son guiados por el Espíritu, ellos son hijos de Dios y ellos, hermanos, son los que viven libres de esa condenación de la ley. Hay una condenación, pero en Cristo somos libres. Mi deseo esta mañana es que seas motivado desde adentro, desde donde Dios colocó sus leyes, desde donde Dios colocó y escribió sus palabras por el Espíritu de Él en nosotros. Ningún esfuerzo humano nos llevará a su salvación, ni nos llevará a ningún lugar más que nuestra confianza en Él y en su palabra. Es el tema que estamos hablando, nuestra confianza en Dios. Oh Jehová, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo. Ahí vemos el interés de Dios. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tus palabras. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Finalmente dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Tenemos una palabra, una ley eterna, una ley perfecta que transforma el corazón.
que está guardada dentro de nosotros, que no está lejos de nosotros. Eso lo dijo Pablo en Romanos 10. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si creyeres en tu corazón, que si confesares con tu boca, dice la palabra de Dios. Es lo que dice Pablo, serás salvo. Que Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo es entonces, hermanos, es el motivo tuyo. No hay otro motivo por qué orar. No hay otro motivo por qué servir. No hay otro motivo por qué trabajar. No hay ningún motivo. Él es el que inicia todo dentro de nosotros. Y esta es mi oración. Que Dios sea tu motivo. Aunque está interesado en ti y en todo lo que te sucede, tú y yo no somos el centro de la vida, sino Dios es el centro de la tuya, de la mía. Él quiere serla. ¿Por qué no invitas a Jesús a que sea el centro de tu vida? Quisiera orar para terminar este momento. Padre, en el nombre de Jesús, oro que tú seas nuestra motivación y la razón de nuestra alabanza, de nuestras transmisiones, de nuestro servicio, que tú seas todo el motivo que nos rodea y que nos hace seguir adelante. En el nombre de Jesús, que nuestras oraciones maravillosas que hacemos, Señor, que en ellas tú seas el motivo de nuestros ayunos, de nuestros estudios bíblicos, de cada reunión, que tú seas el motivo y el centro de nuestra vida, de nuestros haceres, en el nombre precioso de Jesús, y que estemos listos para ser legalistas puros, que amen tu ley, que deseen oír, creer y obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús, declaro, Señor, esas palabras que han sido escritas en el corazón de tus hijos para obedecerlas y para llevar a cabo el propósito eterno que tú has tenido desde antes de la fundación del mundo, para que seas manifestado en todos y en todas, Señor, las cosas, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Y que guardes a tus hijos en esa palabra, en esa ley, porque tu palabra nos guarda. Que tu palabra sea nuestro sustento, que tu ley sea lo que nos sostiene, Padre, en este tiempo, que difícil humanamente, pero en el que tú estarás con nosotros, como le dijiste a David y como él te dijo, tú estarás conmigo, Dios. Gracias, amén. Hermanos, Dios les bendiga, no se les olvide seguir buscando esa guianza de Dios, esa ley, escuchar esa voz de Dios, esa fe que Él nos da para creerla y obedecerla. Les animo en el amor del Señor, adelante. Me despido de ustedes enviándoles un abrazo a la distancia y saludos de parte de mi familia. Dios me los bendiga. Amén.